Santa baby, Come hurry down the chimney tonight. jingle bells, jingle bells, jingle alright, Jingle bells swing. Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Itzcali y hoy toca hablar de Navidad y de arte. Que estoy segura de que si eres de México, en algún punto de tu vida viste que en tu nacimiento había una figura de acción de tu hermano infiltrada en el pesebre. Pero antes de empezar, número 1, ¿quién dice que se necesita delineador negro para hacer un elfo gótico navideño? Y número 2, ¿les gusta mi playera? Perdonen si se escucha ruido de fondo, no vivo sola en esta casa, no hay nada que pueda hacer al respecto. Si les gusta esta playera de Cthulhu, miren, es un Cthulhu kawaii y son de la zona metropolitana de Guadalajara, pueden conseguirla a un módico precio durante el mes de enero. Si son del interior de la República, pues ahí vemos más o menos cómo gestionamos el envío, porque por ahora solo soy yo, entonces si les interesa y les puedo enviar una, pues me mandan mensajito por Instagram y vemos cómo se arma ese asunto. Este es el Instagram de la tienda, solo contesto DMs por ahí. En fin, el título original de este video iba a ser que los nacimientos en México son super punks, pero me sirve más para hablar de dadaísmo de forma bien forzada. Ok, yo no soy historiadora del arte, si aquí hay personas que se dedican a eso, miren, de una vez les pido una disculpa por el de Lulu y el de braille mental que voy a hacer, pero tampoco me tomen como fuente principal de información. Si les interesa el tema, ya después buscan qué es el dadaísmo y más a profundidad. A esto solo va a ser un video de 10 minutos, no puedo explicarlo todo. Pero en fin, como yo sé que ustedes son iPad Kids, siéntense, coman algo, arreglen su cuarto, hagan lo que sea que lo saque de la depresión estacional y empecemos. El dadaísmo es un movimiento artístico y cultural que surge en Zúrich, Suiza, alrededor de 1916, principalmente por causa de la Primera Guerra Mundial, como debido al descontento. Era un movimiento que rechazaba las convenciones artísticas y políticas y culturales, como toda la lógica de ese momento. Se buscaba romper con las normas tradicionales de lo que era el arte tradicional en ese momento y se apostaba más bien por lo absurdo. De hecho, su nombre Dada no tiene ningún origen etimológico súper profundo, simplemente es un prefijo random que reflejaba la actitud antirracional de ese momento. Y aunque como movimiento artístico duró muy poco tiempo y tuvo mayor importancia durante el siglo XX, el siglo pasado literalmente, sirvió para dar pie a movimientos artísticos como el surrealismo y el pop art que surgieron después. En resumen, había un descontento con la guerra y por eso se empezó a rechazar el orden, la rectitud y la tradición, porque la gente pensaba, todas estas cosas fueron las que nos llevaron a este momento, a estas muertes, a esta masacre, y pues obviamente no estaban muy felices, vamos. Como ya dije, cuestionan la racionalidad, los valores tradicionales y apuestan por lo absurdo, incluso por el humor. Seguramente has visto esta obra de arte que es un urinal y esta obra es característica de este movimiento. Y quizás este movimiento es en parte responsable de que ahora un montón de puristas del arte se pongan a decir cosas como no, es que eso no puede ser arte, el arte tiene que ser estético y tardado y estudioso y profundo y solo tiene que ser alcanzable para las personas que estudian bellas artes en la universidad. Como algo cotidiano puede ser arte, no, aléjense. Y yo amo cuando los puristas del arte se enojan. Independientemente de mi opinión al respecto, amo hacer enojar a esa gente. Ok, ya les conté el chismecito a muy grandes rasgos y muy por encimita de cómo surge el dadaísmo. Pero para explicar la segunda parte del de braille mental, tengo que regresarme en el tiempo unos ayeres y hablarles acerca de un chismecito italiano. Más o menos unos 3 siglos antes de la conquista. Porque, de descubrimiento no hay nada, los europeos no descubrieron nada. Aquí en estas tierras ya vivía gente. Total, en ese entonces nace San Francisco de Asís. Y honestamente es de mis santos favoritos. Ese dude era básicamente un poco un hipster de la época, ¿vale? Sus papás eran comerciantes, por lo que era un sujeto con varo. Digamos que se las arreglaba bastante bien. En ese entonces ser comerciante era una clase bastante respetable. Pero desde muy joven mostró mucha devoción por la palabra de Dios y decidió irse de mochilero por el mundo para predicar esa palabra. Como tu compa que le entra a la ayahuasca en Tulum y se va de misiones, se cree cottagecore y es vegano. Y lo de vegano yo creo que es canon, porque ese dude era tanta su devoción por la naturaleza y los animales que se dice que podía hablar con ellos, específicamente con las aves. O sea, un tipazo el hombre, encima escribía poesía. Este
dude en 1223 en la ciudad italiana de Greccio hizo el primer, bueno, se le atribuye que hizo el primer pesebre humano, es decir, organizó la primer pastorela. Y pues su objetivo era representar de forma visual y atractiva pues el momento de mayor gloria para la religión católica, que es el nacimiento de Jesucristo. Y a todos les encantó tanto este asunto que rápidamente se extendió esta tradición por toda Europa. De hecho, durante la Edad Media los nacimientos empezaron a aparecer en manuscritos bíblicos, en pinturas, en esculturas, se integraron a la liturgia de la iglesia y se utilizaban estas imágenes y estas esculturas para explicar como el lore católico a las personas analfabetas. Era alta propaganda de fe y representaba tanto el hecho de que, sí, es que Jesucristo nació en un pesebre y era pobre como tú. Entonces pues obviamente a todos les encantaba ese pasaje bíblico. Durante el Renacimiento pasó algo bien curioso. Les voy a hablar de historia muy por encimita, porque si me pongo a indagar en todos los países y todos sus aspectos políticos y sociales, este video va a durar 1000 horas y no es el punto. Recuerden que esto es un debraye mental. Pero en fin, recordemos que en el Renacimiento se apostó más por un arte más realista, más detallado, porque las pinturas medievales eran un poquillo ahí chistosonas. Y se empezó a enriquecer todavía más la narrativa visual de este momento. Ya no solo era la Sagrada Familia, sino que además se incluyeron figuras como el ángel, los animales, los pastores, los reyes. Todo eso durante el Renacimiento como para darle un poco más ahí del lore al nacimiento. Además tenemos a grandes artistas como Leonardo da Vinci y Rafael, que se encargaron de pintar algunos pasajes bíblicos, pero en este momento también gana mayor fuerza el hecho de que ya no era solo la iglesia que hacía estas representaciones, sino que además las personas empezaron a esculpir belenes en arcilla, en madera y en otros materiales. Y se empezaron a colocar ya no solo en iglesias, sino también en algunos hogares durante la época navideña. Y aunque el objetivo original de Mi Compa el Paco era representar el origen humilde de Jesucristo, recordemos que él eligió activamente irse de mochilazo y vivir una vida austera predicando la palabra de Dios, pues la clase media y la clase alta empezaron a hacer lo que mejor saben hacer, presumir. Y entonces los pesebres empezaron a fabricar de mármol, de metales preciosos, se utilizaban telas hiper lujosas con tinturas hiper caras y difíciles de conseguir, porque pues obviamente entre más caro tu nacimiento, pues mayor devoción hacia Cristo. Que el pesebre que pusiste en tu casa es de madera, ¡qué asco! Eso es de pobres, no es como que Jesucristo hubiera sido carpintero. Pero pues dejando de lado un poquito Europa, recordemos que lo que marca el inicio del Renacimiento es el inicio del genocidio. ¿Por qué no puedo decir genocidio? Del proceso de evangelización en América. El inicio del Renacimiento lo marca la conquista de América. Esta tradición fue llevada por los colonizadores europeos durante el pacífico y amable proceso de evangelización, mayormente por españoles y portugueses. De los ingleses y franceses ahorita no vamos a hablar, porque ellos durante el Renacimiento tenían algunos temillas ahí contra reformas, digamos que la fe de su población no estaba muy fuerte, y pues España y Portugal seguían siendo altamente católicos. El chismecito de Inglaterra y Francia luego nos lo echamos. Por ahora seguro te estarás preguntando qué chingados tiene que ver el dadaísmo, un movimiento que surgió en la Primera Guerra Mundial en contra de todos los valores tradicionales, con los nacimientos, que literalmente son la representación más fiel del momento católico más importante de toda la fe, que es como la cosa más tradicional del mundo, y que encima surgió siglos antes, o sea, un montón de tiempo antes. Y la respuesta es que no mucho. Pero quería explicar los elementos del dadaísmo con algo navideño y solo pude pensar en los nacimientos mexicanos. Así que se aguantan. Les dije que esto es un debraye mental. Como les dije, este video es meramente para hablar de dadaísmo mientras les pongo algunos ejemplos con los nacimientos mexicanos mientras vemos memes. Empecemos con esto. El dadaísmo rechaza las convenciones tradicionales de lo que es arte. De hecho, por eso se denomina como antiarte. Los dadaístas se oponían a la noción de que el arte tenía que ser bello o tenía que servir para algún propósito o tenía que ser súper profundo o que la obra tuviera que tener un significado específico y concreto. El propósito original de los belenes es representar el nacimiento de Jesucristo, es verdad, pero si alguna vez has armado el nacimiento en casa de tu abuela con figuras de barro que se han recolectado por
años y años, sabes que pasan muchas cosas más ahí. Ni siquiera se parece muchas veces a la ciudad de Belén. Hay pastoras vendiendo tamales, hay nopales, hay guajolotes, un ave originaria de este lado del mundo. Y pues cuando nació Jesucristo ni siquiera sabían que existía. Hay hombres durmiendo. A veces incluso hay figuras de María y José peregrinando, o sea, antes de llegar, mientras están en el pesebre, y luego está un Herodes a punto de matar a los bebés. O sea, hay varias líneas temporales ahí, ¿entienden? Los dadaístas eran anti-institucionales y anti-establecimiento. Desconfiaban de las estructuras políticas y sociales porque, de nuevo, todo eso había llevado a la guerra, y por eso buscaban como subvertir las normas existentes. Y por eso es que estos artistas responden con irracionalidad de forma de protesta, porque tu racionalidad, orden y lógica lleva a la muerte, básicamente. Y ser absurdo, hacer humor, cuestionarse, es político y es protesta. En los pesebres mexicanos nada está establecido. El niño Jesús es más grande que su madre, pero por mucho. Puede que los 3 Reyes Magos ni siquiera se parezcan entre sí, como si hubieran venido de sets diferentes a lo largo del tiempo, porque resulta que a tu primito el racista le dio por descabezar a Baltasar. Que nosotros como espectadores estamos viendo la obra desde arriba, es decir, que por eso vemos más cerca las figuras de la Sagrada Familia, el ángel y tal, y por ello el resto de personajes los vemos más pequeños, porque digamos que están más lejos, a diferentes distancias. También puede ser que el tamaño gigante, tamaño Godzilla de Jesucristo, represente pues su grandiosidad, su poder, y que él es el prota de este nacimiento. Pero nadie piensa en eso al armarlo, la verdad. Todo el mundo al armarlo piensa: al chile voy a poner mi figura de Obi-Wan junto a la señora que vende tamales de barro, se va a ver bien mamalón. Los ríos brotan del suelo, caen del cielo, las estrellas están súper cerca, de diferentes tamaños, hay plantas de como 20 lugares del mundo diferentes, todo es un caos y me encanta. Marcel Duchamp, y espero estarlo pronunciando bien, si no, pues aquí está su nombre, expuso la idea de los ready-mades, y él es uno de los principales exponentes del dadaísmo, el sujeto del urinal, básicamente. Estos eran objetos comunes, designados como arte simplemente porque el artista decía que así era, porque le salía de los huevos. Y de hecho su obra del urinal se denomina La Fuente. Es que soy fan, de verdad. ¿No les ha pasado que montan su nacimiento y utilizan una maceta como parte de la fauna de El Belén? Que ponen a su tortuga o a su michi a recorrerlo solo porque sí. O ejemplos más locos. A alguien se le ocurrió usar a sus perritos como pesebre. O las Coca-Colas, o juguetes que no son para niños, y aún así se entiende que es un pesebre. Y ya sé que me van a decir de que, pero es que los pesebres no son arte. Y ahorita vamos a indagar en eso, pero si ustedes me dicen que no son arte porque el arte debe provocar un sentimiento, todos estos ejemplos a mí me dan muchísima risa. Así como muchísima gente se enoja por La Fuente de Marcel. Teníamos que ser tocayos, de verdad. Y para todos aquellos que me dicen, es que no es arte porque no estás haciendo una obra, no estás pintando nada, solo estás poniendo cosas encima de otras, les presento el collage. El dadaísmo incorporó técnicas como el collage y el montaje, que implicaban la yuxtaposición de elementos para crear arte. Como un nacimiento, maldita sea. También esta técnica reflejaba la naturaleza caótica del movimiento. ¿No les dije yo que había varias líneas temporales? Que al final todos los pastores parecían estar caminando al pesebre, que los 3 Reyes Magos iban avanzando con el tiempo. Es que siempre he pensado que los nacimientos son como una especie de collage 3D muy complejo, porque incluyen elementos naturales como el acerrín, el musgo o el heno. No compren musgo. Les dejo un tutorial para que lo hagan en casa y ese lo pueden reciclar año tras año. Cuiden el ambiente, porfis. Como dije, representaciones de diferentes tamaños de personas y animales, pero al final hay una cohesión. De hecho, me acordé de cómo en el 2020, o sea, no conformes con poner todo este caos de los nacimientos en mi familia, decidieron también ponerle cubrebocas a los pastores, pues para que no se contagiaran entre ellos, respondiendo al contexto social, pues. La provocación y el escándalo eran elementos centrales del dadaísmo, pues otra forma de desafiar lo establecido era obviamente generando controversia. Y creo que no hay nada más irónico y más controversial que los Jesucristos en los nacimientos mexicanos. Me explico. Un país tan machista, homofóbico y católico venera de forma exagerada la figura de un niño con make-up, pestañotas, sombras, blush, eyeliner,
Su ropita hecha a mano, alta costura pues. Rizos moldeados. Make-up impecable, muy a lo draga buchona. ¿Estás diciendo que los hombres que usan maquillaje ya automáticamente son dragas? ¿Que los hombres no pueden usar maquillaje? Además, es mi religión, respeta. A ver, yo no estoy diciendo que esté mal. Si tú crees que es un insulto decir algo así, es porque tú crees que ser drag es un insulto. Y yo no lo creo. Genuinamente, a mí me encantan los looks de los Jesucristos de los nacimientos. Vean esas pestañotas, yo quisiera tenerlas así, weón. De nuevo, es un diseño provocador, arriesgado. Y obviamente si les digo draga buchona van a entender exactamente el tipo de maquillaje del que estoy hablando. Y era un chiste, relájense un buen. Finalmente, otra característica era la desconfianza al lenguaje. Por eso los dadaístas desafían el lenguaje utilizando juegos de palabras, el nonsense, la deconstrucción del lenguaje para cuestionar la capacidad de este para expresar la realidad y cómo podían alterarlo. De hecho, de ahí surge una técnica de escritura, y eso lo aprendí en un taller, que es como cuando en la primaria te ponían a escribir un cachito de un cuento y luego le pasabas la hoja a tu compañero de atrás y él seguía el cuento y luego así se seguía. Pues este juego, esta forma de crear literatura surge en este momento, porque al final se cuestionaba la capacidad del lenguaje de comunicar significados claros y estables. Al final venían de un contexto lleno de propaganda. Y miren, la forma en la que lo voy a relacionar con los nacimientos es meramente anecdótico, como todo en este video, y solo quiero que les dé risa en realidad. Pero pues en el nacimiento de mi familia cada año ponen la figura de un puente, y en ese puente está escrito Guadalupe Reyes. Porque claro que el puente Guadalupe Reyes es un personaje durante el nacimiento de Cristo. Es que no puedes celebrar Navidad sin el puente Guadalupe Reyes. Y ya eso sería todo por este video. Yo creo que va a durar como 5 minutos. Me hubiera gustado indagar más, pero pues tengo el objetivo de subir 2 videos esta semana, así que si lo extendía más, me iba a tardar mucho con el guión. Si quieren que luego indague más en el dadaísmo, luego lo puedo hacer y ya lo puedo explicar bien. Les juro que tenía planeado hacer este video desde 2021, pero ese año el desbalance químico en mi cerebro no dio para eso. Así que pues ya tocaba. Si me hizo falta información, si quieren complementarla, si quieren corregirme, o si son de otro país de Latinoamérica y tienen una tradición similar, o algún chiste local de su familia que hagan en Navidad, no duden en contarme. A mí me encanta leer ese tipo de cosas. Si no alcanzo a subir el otro video antes de Navidad, les deseo felices fiestas. Quiero agradecerles por apoyar este canal. Como en un mes que he sido constante, hemos recuperado la cantidad de suscriptores que tenía hace 2 años en pandemia, que fue cuando tuve mi peak, mi video más visto con 56,000 vistas. Y recuperamos los suscriptores que tenía en ese momento, así que muchísimas gracias. Por compartir, por comentar, de verdad lo aprecio muchísimo. Mi nombre es Itzcali, de niña creía que las hadas podían ser muy felices viviendo en nacimientos mexicanos y nos vemos en el siguiente video. Chao. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Por cierto, deberían ver el video de Grace en internet sobre los toribianitos, porque estoy muy de acuerdo y son mi banda favorita, honestamente. Los mejores villancicos del mundo, porque los villancicos gringos son todos sobre coge, y eso está como bien raro.